Buenos días. Hola, hola, buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Y a saludarlos hoy, estimados a todos, estimada ponente de hoy día, Silvia Cajahuanca. Es un gusto contar contigo hoy día. Estimado equipo de la APE, la Asociación Peruana de Profesores de Español. Estimados y estimadas asociados, asociadas, e invitados en general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto para mí moderar este evento, este webinario abierto. Mi nombre es Marco Ruiz y soy parte del equipo académico de APE. Quiero comenzar con un afectuoso saludo para todos ustedes por el Día del Maestro y para todos quienes cumplimos esta labor, este llamado a enseñar. Es un día muy especial y yo les agradezco la dedicación por asistir al webinario. Esto demuestra su compromiso con su carrera y con el país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Desde la APE compartimos un abrazo por su día. En segundo lugar, quisiera contarles un poquito más acerca de la APE. La APE es la Asociación Peruana de Profesores de Español y está conformada por un grupo de profesionales con experiencia en la enseñanza del idioma español como lengua extranjera. APE nace en respuesta a esta necesidad de promover la calidad en la enseñanza de español, del idioma como lengua extranjera, como segunda lengua, y de difundir la cultura hispana en un mundo globalizado. Los objetivos de la asociación son promover, orientar y difundir la enseñanza del idioma español como lengua extranjera y la cultura hispana, establecer lazos entre los profesionales en la enseñanza de él, como nosotros, para compartir experiencias y conocimientos con el fin de enriquecer nuestro trabajo, promover la capacitación eficiente y permanente de los asociados a través de seminarios, talleres y conferencias como esta en la que participamos, y por último, establecer relaciones e intercambios culturales con otras instituciones nacionales e internacionales con objetivos afines. Muy bien, les voy a comentar cuál va a ser la dinámica para este webinario abierto. En la primera parte, la ponente va a presentar el tema y en la segunda parte vamos a tener un espacio para todas las preguntas de los asistentes. ¿De acuerdo? Muy bien, y es momento para darle la bienvenida a nuestra ponente de hoy. Muy bien, muchas gracias por participar con nosotros. Le doy la bienvenida a Silvia Cajahuanca. Silvia Cajahuanca Signori es directora de la Escuela de Español L Latina, institución que viene funcionando desde hace 14 años y se dedica a la enseñanza del español a organismos corporativos y gubernamentales internacionales. Silvia es licenciada en Educación con la especialidad de Lengua y Literatura. Tiene una segunda especialidad en Enseñanza de Español como segunda lengua. Ha realizado diversas capacitaciones para profesores de español en Lima, Cusco y Piura. Ha sido coordinadora del equipo de trabajo de la Asociación Peruana de Profesores de Español de 2020 a 2023 y se ha dedicado a la enseñanza de español como segunda lengua hace más de 15 años. Bien, el webinario que nos presenta hoy día Silvia se titula Enseñanza de español en clases individuales y o grupos pequeños, didáctica, materiales y recursos. Acompáñenos a darle la bienvenida cordial a Silvia. Muchas gracias. Gracias, Marco, por la presentación. Eh, Bienvenidos todos. Buenos días. Como Marco dijo, soy Silvia. Vengo hoy día a trabajar con ustedes sobre un tema tan interesante como eh, la didáctica, los materiales y los recursos para las clases individuales. No quisiera empezar sin antes unirme al saludo de Marco y saludar a todos nosotros, los que estamos presentes, y también a todos los profesores en su día. Es un día muy especial para mí. También me gusta mucho este día en celebrar el Día del Maestro porque me recuerda este compromiso que tenemos todos los maestros por favorecer el cambio, ¿no? Yo estoy segura de que los maestros somos esa muestra, ¿no? De que el cambio existe y nosotros somos
como que los habilitadores de ese cambio, ¿no? Y gracias a ello tal vez hay muchas cosas en el mundo, cosas buenas, por supuesto. Felicidades a todos, espero que pasen un lindo día. Bueno, quisiera empezar haciendo una reflexión acerca de las clases individuales. Yo vengo enseñando español ya aproximadamente 15 años y en la mayoría de estos años me he dedicado a la enseñanza del español básicamente en clases individuales con estudiantes que tienen la intención o el objetivo de aprender español con fines específicos, básicamente de negocios, ¿no? Y también diplomáticos. Entonces, he pasado buena parte de mi trabajo como enseñanza o como profesora de español adaptando todos los materiales que se encuentran y todas las actividades y también las sugerencias en cuanto a técnicas y métodos y herramientas del enfoque comunicativo, por ejemplo, o de otros enfoques para clases individuales, porque no todos los ejercicios, no todos los materiales y las sugerencias de actividades de libros y materiales para español están dedicados a, a tener solo una persona en clase, ¿no? Entonces, básicamente el trabajo de un profesor de clases individuales, su trabajo es la adaptación, ¿no? La adaptación. Y entonces, esta presentación que quiero hacerles hoy está dedicado básicamente a eso, a compartir lo que yo he trabajado o lo que yo he hecho, o para mí qué es lo más importante si te enfrentas a una clase individual, las clases privadas, clases particulares, llamadas de esas maneras también, o grupos muy pequeños. Entonces, me permiten, voy a compartir mi presentación. Por favor, quisiera pedirle al equipo si me dicen si la estoy compartiendo bien, si se puede ver lo que estoy compartiendo para poder estar segura de que Sí, sí se está ve. muy bien, Silvia. Gracias. Entonces, la enseñanza del español en clases individuales y o grupos pequeños. Una de las cosas, las primeras cosas que nosotros tendríamos que preguntarnos es eh, ¿por qué un estudiante de idiomas busca clases individuales, ¿no? Las respuestas son muy obvias, creo, y quisiera pedirles, por favor, que me escriban en el chat cuáles qué razones han ustedes observado para que los alumnos busquen clases privadas y no vayan a una clase grupal, ¿no? Por favor, los quisiera leer en el chat. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Vamos a dar un par de minutos para que puedan escribir sus razones. Muy bien, Alicia nos señala que es por el tiempo, ¿no? A veces no, exactamente, no cuentan con el tiempo, ¿no? Por el tiempo que tienen para llevar las clases. Es una razón muy común. Buscan clases más personalizadas y no compartir ciertas vergüenzas, dice Víctor Ricardo. Viviana nos dice personalizar por intereses personales, es verdad, tienen algunos detalles o intereses personales. La distancia, tiempo y objetivos personales, definitivamente, Teresa, eso es verdad. Muy bien. Mm, Steli nos comenta que para transmitir sus inquietudes con el idioma y poder tener un objetivo con el profesor en un tema específico, exactamente, ¿no? Eso de especificar o tener un objetivo, algo muy propio, muy personal que quieran trabajar. Muy bien, mejorar ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, tal vez no están bien en la destreza auditiva y entonces vamos a trabajar, ¿no? Entonces sí, ustedes tienen razón.
Algunos principales motivos por los cuales un estudiante busca clases individuales es porque tienen objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como les decía, mis estudiantes, la mayoría buscan tener un entrenamiento en español, una capacitación en español específico de negocios, ¿no? Entonces, no les resulta muy efectivo si es que la clase es muy genérica, ¿no? Ellos quieren puntualizar en vocabulario de negocios, en frases, expresiones de negocios. Entonces, es mejor tener una clase privada en ese aspecto, ¿no? Acerca del tiempo que nos mencionaba una compañera, sí, no todos tienen la posibilidad de asistir a clases, por ejemplo, diarias en un horario específico o fijo, ¿no? Sino más bien quieren variar. También necesitan un reforzamiento en un tema complicado, por ejemplo, a nivel de destrezas, ¿no? Como mencioné, tal vez no están escuchando bien o no entienden lo que le dicen las personas cuando hablan con un grupo de peruanos o de hispanos. Están dudando y aunque pueden comunicar a nivel oral, no pueden entender bien lo que están escuchando, entonces quieren y vienen a reforzar, ¿no? Por favor, ayúdame a entender qué es lo que me están diciendo, ¿no? Em, También he tenido estudiantes que vienen ya de la experiencia de los sistemas grupales, de clases grupales, pero que estos pueden ser o muy grandes tal vez, ¿no? O grupos muy variados, ¿no? Y como son grupos muy variados, no hay una focalización en cuanto a lo que yo necesito, ¿no? El profesor, obviamente, en un grupo se tiene que concentrar en la mayoría. O a veces el profesor de sistemas grupales se concentra en los que están más atrás, o sea, los que están yendo un poco más demorados. Es lo normal, es lo que se debe hacer. Entonces, los que están tal vez un poco más avanzados ya no sienten que avanzan tanto, ¿no? Y ustedes saben que en la enseñanza de español cuenta mucho también las nacionalidades, ¿no? No es lo mismo que un estudiante lusoparlante pueda avanzar que un, por ejemplo, angloparlante o un sinoparlante, ¿no? Tienen sus propias dificultades. Hay personas que por personalidad también prefieren clases individuales, ¿no? A veces no se desenvuelven bien dentro de grandes grupos por cuestión de personalidad y carácter. Entonces prefieren los pequeños grupos o las clases individuales, ¿no? Otros comentarios, Verónica nos dice, hay un avance más personalizados con fines específicos, exactamente. O Marco nos dice, por la personalidad, ¿no? Lo último que mencionamos. Cultura menos colectivista o quizás por timidez de compartir en grupo. Exacto. Por ejemplo, los que ya tenemos alguna experiencia en el grupo, sabemos, por ejemplo, que los grupos asiáticos o que japoneses, coreanos, tal vez chinos, se sienten un poco limitados de manera cultural de participar en grandes grupos. Y aunque conozcan el tema, aunque dominen, tengan un buen vocabulario, no siempre están abiertos a participar en grandes grupos. Entonces también eso puede ser un motivo por el cual puede salir a las clases privadas, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que quisiera mencionar o cómo quisiera llevar la presentación de hoy es que vamos a hablar primero de ventajas y qué recomendaciones hay detrás de estas ventajas. Vamos a hablar acerca también de las desventajas. ¿Qué desventajas tenemos cuando tenemos clases individuales, ¿no? Y también al final vamos a hacer una reflexión sobre si es posible o no un enfoque comunicativo, unas clases basado en un enfoque comunicativo en las clases individuales, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas, no? ¿Cómo es que este estudiante va a aprovechar al máximo las clases individuales? Para mí, desde mi punto de vista, una de las ventajas principales es que las clases individuales responden a las necesidades y los objetivos específicos
¿no? Del estudiante. Es decir, em, yo tengo un estudiante privado que viene a mí y yo lo que tengo que hacer primero es una entrevista inicial con el estudiante, ¿no? Y aquí esto es algo que comparto basado en mi experiencia. Antes yo consideraba que la primera clase era como la entrevista, ¿no? Donde voy a conocer al estudiante, donde voy a saber su nivel, donde voy a saber cuáles son sus antecedentes, es decir, conocerlo. Pero ahora yo no hago una primera clase como entrevista inicial. Lo que hago es, antes de la primera clase, yo le propongo al estudiante una entrevista inicial para poder conocerlo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando un estudiante está en clase, o sea, entra a clase, ya viene con una actitud de estudiante, es decir, tiene esa tensión de tal vez no poder entender al profesor o tal vez de conocer nuevas cosas, o ya viene con una actitud de participar de la manera más correcta posible, dando su mejor esfuerzo, etc. En cambio, una entrevista inicial antes de clase, no llamada clase, el estudiante va a estar más relajado, ¿no? El estudiante va a estar con actitud de compartir contigo todo lo que quiere compartir, sus necesidades, sus objetivos, qué hizo antes, qué le gustaría, qué es lo que anterior, lo que, por qué está tomando estas clases individuales. Entonces, la actitud es diferente. Incluso si el profesor conoce la lengua materna del estudiante, se puede dar esta entrevista inicial en la lengua materna, ¿no? Claro, también puede haber una evaluación del nivel en la lengua meta, en este caso el español, pero una entrevista inicial tiene otra tónica y hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar eso porque el estudiante se siente relajado y comparte más de lo que compartiría en una primera clase, ¿no? Y en base a eso, tú vas a establecer los objetivos del estudiante. Aquí también es algo muy importante porque es lo que el estudiante trae y lo que el estudiante quiere hacer. Pero tú, con tu visión de profesor, también puedes sugerir algunos objetivos. Por ejemplo, un estudiante te va a decir, yo quiero hablar más y escuchar mejor, ¿no? Es lo básico que un estudiante te dice, ¿no? Pero tú también puedes sugerir el hecho de que, bueno, vamos a también, ¿qué te parece estructurar más, hacer un enfoque en estas partes de gramática? Voy a conocer un poco tu nivel y vamos a completar los espacios donde parece hay una debilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí estableces los objetivos del estudiante, pero tú como profesor sugieres también otros objetivos. Muy importante conocer los antecedentes del estudiante, si ha estudiado otras lenguas, cómo las ha estudiado, cuánto tiempo, si ha estudiado español, que es lo que nos aviene ahora, eh, cuál es su nivel en el español, cómo lo estudiaba, con qué frecuencia, etcétera, ¿no? Es básico, básico. Muy bien. Luego, también tenemos aquí, después de esta entrevista inicial, el profesor elabora un programa con objetivos. Y aquí sí es importante y a mí me resulta mucho, me dedico, ¿no?, al programa. Es decir, no me dedico a qué voy a hacer en mi primera clase o qué materiales voy a usar en mi primera clase, sino yo hago un programa, ¿no? ¿Cuántos días vamos a tener de clases? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo yo voy a hacer una evaluación? ¿Qué objetivos tengo? Esto lo trabaja el profesor. Luego, este programa se revisa y se reelabora con el estudiante. Esto es muy importante y posteriormente yo les voy a explicar por qué es importante compartir, ¿no? Socializar con el estudiante tu programa. Muy importante con los objetivos y todo ello, ¿no? Em, También, y no olvidemos que es muy importante, no solamente en clases individuales, sino también en las clases con grupos,
Trabajar y discutir con el estudiante las formas de evaluación. La inicial, pues obviamente puede ser en la entrevista que tú tienes. ¿Cuáles son las evaluaciones de proceso? ¿Cómo vas a tú em, estar observando que el estudiante está avanzando? Esto es muy importante, muy importante. Para mí esto es crucial. Siempre es importante estudiar y negociar con el estudiante cuáles van a ser tus procesos como profesor de evaluación, ¿no? Al proceso al cual tú lo vas a incorporar, ¿no? Y también una evaluación final en caso de que las clases se terminen, por ejemplo, y tú puedas hacer un informe final para tu estudiante. Primer punto, ¿no? En el segundo punto, una ventaja también de las clases individuales es que se logra buenos resultados en el corto plazo. Eso es verdad, ¿no? Un estudiante en clases individuales eh, con profesor que se dedica a un programa específico y personalizado, el estudiante va a empezar ya a hablar, va a empezar a usar la lengua de manera más confiada, con mayor confianza en el corto plazo, a diferencia de las clases grupales, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras, profesor y estudiante desarrollan eso, la confianza, ¿no? El profesor elabora un ambiente, una atmósfera, o tal vez debería hacerlo, de mucha confianza. Entonces el estudiante pierde este miedo que tenemos, creo que todos los estudiantes, cuando estamos en un grupo grande, ¿no? En un grupo grande, en cualquier materia, y también en las lenguas, por supuesto, uno se siente un poco corto de poder elaborar frases, de poder construir las frases, por, por temor a equivocarte. Eso es algo natural del ser humano. Entonces, esto se pierde en las clases individuales. Tú no lo tienes tal vez al principio, pero en la medida en que el profesor trabaja una atmósfera de confianza, el estudiante va a ir perdiendo y va a ir practicando más, ¿no? Su lengua, tanto hablada, escribiendo, participando qué sé yo, en clases gramaticales, trabajando un vocabulario, etcétera, ¿no? Eso es algo muy ventajoso. Por supuesto, no tiene temor a hablar y o equivocarse. Mm, También dependería, claro, del profesor. Si el profesor es muy estricto y está muy concentrado a la estructura, muy estructuralista, tal vez esto no se dé, pero por lo general el profesor es más un amigo, ¿no? Un colaborador, un facilitador. Entonces, en este caso, va a ayudar en eso. Como les decía en la diapositiva anterior, el, ya que tú haces un programa personalizado y lo socializas, lo hablas con tu estudiante, esto va a generar que el estudiante conozca lo que está haciendo o sepa qué es lo que viene después. Entonces se hace autónomo, es decir, si la profesora en la próxima clase va a trabajar tiempos pasados, voy a revisar un poquito de qué se trata eso, ¿no? Voy a ver tal vez en internet cómo se hace los tiempos pasados, cuál es la conjugación, ¿no? Entonces, un estudiante motivado por el profesor y le ha dado su programa, el estudiante se puede incluso anticipar a lo que hace el estudiante y eso genera la autonomía. Y esto es muy importante porque recuerden que nosotros estamos enseñando una lengua donde el estudiante tiene que ser autónomo usando la lengua, pero también autónomo, buscando la manera de aprender él mismo esta lengua, ¿no? Entonces, es por doble partida siempre que uno trabaja en clases de lengua. Entonces se prepara para la clase y el estudiante aporta, ¿no? Mira, he visto esto en internet sobre los tiempos pasados, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos aprenderlo, no? O algo así. Y, por supuesto, frente a todo esto, ya que va a lograr buenos resultados, los materiales están adaptados para el estudiante. Aquí quiero hacer un poco un alcance, una aclaración. Siempre, como les digo, el papel de un profesor de clases individuales, su papel es adaptación, ¿no? Adaptar muchas cosas, actividades, materiales. En mi experiencia, y lo digo a título personal,
hay que tener cuidado con la adaptación muy personalizada de los materiales. Yo, por ejemplo, en inicios de mi trabajo como profesora de español, hacía materiales incluso con el nombre del estudiante, con su profesión, el lugar donde trabajaba, y el estudiante lo encontraba muy bueno para él. Entonces aprendía y trabajaba y todo. Pero ya ese material para un próximo estudiante no me servía, ¿no? Tenía que cambiar aquí, cambiar allá, y al final parecía que estuviera haciendo un material para cada estudiante con muchos detalles. Y eso no me hacía una clase o no me hacía que yo tuviera materiales eficaces, ¿no? Entonces, mi recomendación aquí es, ten un material base, ¿no? Un material base. Un material que está adaptado, por ejemplo, en mi caso, para español con fines específicos en negocios. Y de este material yo copio, ¿no? Para mi estudiante, y aquí altero algunas cosas. Por ejemplo, el vocabulario que él y yo hemos usado, ciertas estructuras que él no ha trabajado muy bien o no le ha ido muy bien en clases pasadas, las pongo, pero esta alteración es no tan personalizada. Claro, la puedes personalizar, pero recuerda que eso va a hacer tu trabajo como menos eficiente. O sea, te va a tomar mucho tiempo, y por cada estudiante que tienes va a tomarte bastante tiempo. Ahora, si lo haces muy personalizado, está bien, pero el efecto de un material que sí tiene algunos aspectos que el estudiante está trabajando y uno que está con su nombre y con su etcétera, no hay mucha diferencia en el efecto para el estudiante, ¿no? Entonces, mi recomendación es sí, hay que adaptar los materiales a cada estudiante, pero ten cuidado en em, usar tu tiempo de manera más efectiva, adaptando los materiales para cada estudiante, pero también usando tu tiempo para hacer otros materiales que podrían ayudar, ¿no? Entonces, y vas a ver que este material que ha sido adaptado a cierto nivel, lo puedes usar para otro estudiante y para otro estudiante. Entonces, te hace a ti como profesora más efectiva, con materiales mucho más efectivos a nivel de, diversos estudiantes que tengas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la adaptación muy específica, que al final no cumple necesariamente los fines que queremos, o cumple, pero igual cumpliría con otros que estuvieran no tan ajustados a tu estudiante. Por ejemplo, un programa de actividades. Este fue un programa de actividades de junio con uno de mis estudiantes. He cambiado algunas cosas. Él y yo tenemos clases los martes y los jueves. Entonces yo le entrego en junio, a inicios de junio, este programa, ¿no? Porque yo voy a hacer todo esto con este estudiante, ¿no? Em, el junio 4 y junio 18, él tiene que traer una noticia del día, ese es su trabajo, ¿no? Lo que está en rojo es lo que él tiene que hacer. Tiene que traerme una noticia del día o del día lunes o del fin de semana y comentarla en clase, ¿no? Luego vamos a buscar esta noticia tal vez en redes, en clase, y vamos a ver los comentarios que hay sobre esta noticia. Si no es sobre esta noticia, puede ser sobre otra, ¿no? Y luego vamos a escribir un comentario adicional, ¿no? De lo que nosotros pensamos sobre esta noticia. Entonces, de eso se trata el primer día, el primer martes del mes, ¿no? Entonces, si el estudiante sabe esto, él ya se está preparando con la noticia. Es más, puede venir con la noticia y me dice, Silvia, aquí en Instagram está esta noticia, vamos a leerla, ¿no? Y tal vez ya leyó los comentarios, entonces ya se adelantó. Entonces, tu trabajo es, por ejemplo, sacar algunas frases de los comentarios y analizarlo con él. Tal vez sean frases, tal vez sean estructuras gramaticales interesantes que puedan servir muy útiles, trabajar con él, jugar un poco, mira cómo lo puedes usar tú, y luego hacemos la experiencia de comentar él y comentar yo la misma publicación, ¿no? Y luego hacerle el seguimiento, porque después el estudiante va a seguir a hacer el seguimiento, tal vez le pongan un like a su comentario, etcétera, y entonces funciona. Entonces aquí el estudiante conoce, ¿no?
qué, qué, qué es lo que vamos a hacer y entonces se prepara. Luego el jueves hacemos un refuerzo gramatical, ¿no? Y yo le digo, vamos a trabajar con la C pasiva, ¿no? Y vamos a hacer ejercicios. Aquí sí ya es el trabajo del profesor, pero él, como ya está activado con la clase, puede ir revisando qué es la C pasiva, cuáles son estos ejercicios, o ya lo conoce tal vez, o puede darse el caso de que el martes ya le das cierta información sobre el tema y él pueda revisar, o le das páginas web donde él puede ir leyendo, viendo, analizando, ¿no? Luego el martes 11 hay una redacción, un informe de actividades. ¿Por qué? Porque con la C pasiva se orienta a eso. En las clases, en el español de negocios, la C pasiva se usa mucho en los informes, ¿no? ¿Qué se hizo, se realizó, se llamó, se contrató, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el día 11 vamos a escribir o vamos a analizar textos que sean informes de actividades. Y así, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el 13 hacemos un debate sobre un corto animado, o podemos poner, por ejemplo, la película em, Intensamente, que está ahora muy en boga, muy común, o Vaguito. Hicimos también, analizamos un poquito Vaguito alguna vez en una clase anterior, y hacemos un video. Entonces, ¿qué hacemos? Un estudiante y yo hacemos como, vamos a publicar un video hablando de este corto animado, ¿no? Entonces, nos ponemos en el video, etcétera, y el estudiante ya sabe que vamos a hacer video de conclusiones, etcétera. Diferentes actividades. Y si tú le das esto al inicio de clases a un estudiante, él se empodera, se vuelve autónomo y empieza a ver qué cosas puede aportar, ¿no? En el programa. Incluso él puede sugerir, ¿no? Decir, Silvia, mira, yo aquí prefiero que hagamos esto. Mira, a mí, yo he visto este corto, me gustaría revisarlo antes, el martes, y ya el jueves hacemos la redacción, etcétera, ¿no? Eso es algo que sea muy, muy importante en las clases. Otra ventaja que es muy importante es que funciona mejor si el estudiante es más hábil para gestionar su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, justo lo que decían al inicio, si un estudiante es em, autónomo con su aprendizaje, y si en la entrevista inicial has visto que él ha trabajado solo, o ha aprendido solo, o ha desarrollado actividades para trabajar o aprender una lengua, una clase individual es perfecta para este estudiante, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer sus antecedentes, analizar qué le funcionó antes, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué otras lenguas has aprendido? Bueno, aprendí italiano. Ah, bueno, y en esa lengua, en esas clases, ¿qué te funcionaba más? ¿No? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Y qué hacías tú para aprender el vocabulario, etcétera, ¿no? Eso, ese recojo de información es buena porque después tú lo puedes utilizar. También para ver si es más visual, si es auditivo, si es kinestésico o prefiere trabajar a través de la gramática. Por ejemplo, estudiantes como alemanes, sabemos que ellos van a preferir que te orientes mucho a lo gramatical porque el alemán es muy gramatical también. Entonces, en los antecedentes es muy importante, ¿no? Y muy importante que con tus estudiantes, ya que tienes un estudiante individual, trabajes materiales y herramientas enfocadas a trabajar el vocabulario y la gramática, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Quizlet, ¿no? Que es el que creo que ustedes conocen como también para hacer juegos y trabajos. Yo lo uso mucho para trabajar vocabulario. Yo pongo el vocabulario de la clase aquí y luego lo comparto con el estudiante, y él empieza a trabajar su vocabulario, a conocerlo, a jugar, a aprender, a probar. Creo que todos en la clase, perdón, en la sala conocen el Quizlet. Entonces, para vocabulario a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque tiene muchas cosas, y lo que más importante, te permite compartirlo con el estudiante. De tal manera que él también, si tú le das el permiso, él puede ir construyendo su vocabulario acá, es decir, poner más palabras, ¿no? Y entonces vamos construyendo, profesor-estudiante, un vocabulario.
Para mí me funciona mucho porque mis estudiantes que son ejecutivos y diplomáticos no tienen mucho tiempo para poder sentarse a analizar su vocabulario. Es muy complejo para ellos. Siempre em, he tenido, a menos que haya algunos que son muy estructurados, la mayoría viene a clases sin haber aprendido el vocabulario de la clase anterior. Entonces, yo trabajo con este Quizlet, ellos entran en su celular, qué sé yo, tal vez viajando de un lugar a otro, volviendo a casa después de un día de trabajo, y como es muy lúdico, no es tan cansador y entonces ellos van practicando el vocabulario, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Lo que sí es importante es, como profesor de clases individuales, es importante que tú pongas atención en cómo el estudiante está procesando el vocabulario de la clase. Eso es muy importante. Estar diciendo, bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer flashcards en Quizlet? ¿Te parece? ¿Te gusta? Te lo voy a hacer, a ver, pruébalo. Si le gusta, lo continuamos. O utilizar tantas otras herramientas de flashcards en Internet que funcionan como aplicativos en el celular también. Pero tal vez este estudiante más bien es de, como me dicen mis estudiantes, yo soy old school, entonces tal vez prefiere tener tarjetas impresas, tarjetas que tú puedas cogerlas y trabajar con ellas. Entonces también, bueno, vamos a hacer entonces flashcards, las vamos a escribir, tú te las vas a llevar, las vas a estudiar, mira, vamos a darle un periodo de tiempo a esta tarjeta, etcétera, y vamos a trabajar. O tal vez le gusta más hacer una lista elaborada en colaboración, ¿no? Él o ella hace su lista, la vamos escribiendo en clase y las vamos estudiando. Es muy importante que un profesor se concentre mucho en eso, porque ya saben, sobre todo en niveles básicos y también en intermedio avanzado, pero en básico, es muy importante un procesamiento muy ordenado del vocabulario, ¿no? Porque los estudiantes al principio, en sus primeros niveles, juntan una lista larga de vocabulario y tal vez las escriban en sus cuadernos, pero nunca revisan, nunca las elaboran, nunca tal vez las estructuran, las sistematizan de tal manera que las puedan adoptar. Entonces, es muy importante que tú como profesor, y aprovechando que eres profesor estudiante solamente, incidas mucho en eso, a veces incluso tal vez hasta que el estudiante lo haga. Muchos de ellos dicen, ya, está bien, yo voy a hacer, pero nunca lo hacen, pero entonces tú trabaja con eso, ¿no? Porque una buena base de vocabulario y un buen colchón gramatical al inicio de las clases en niveles básicos es crucial, especialmente si hablamos de aprender español. Otra ventaja interesante es que facilita una evaluación y autoevaluación constante. Aquí, como les dije, la evaluación es muy importante. Em, no continúas tus clases día tras día tras día, meses tras meses tras meses, sin hacer una evaluación. Eso genera en el estudiante como una monotonía que no es necesaria. Dale tiempos. Mira, este mes vamos a hacer todo esto y el primer día del próximo mes vamos a hacer una evaluación. Bien, pero recuerda que estamos hablando de evaluación no como examen necesariamente. Claro, incluye examen, pero evaluación es más observar todo a nivel más macro, ¿no? ¿Qué te va a dar una evaluación? Una evaluación te va a dar resultados tangibles, ¿no? De que estamos avanzando. En tu programa has puesto objetivos. Tal objetivo, con tu evaluación vamos a observar si ya hemos logrado ese objetivo. Y si se logró, obviamente el estudiante lo va a saber porque ya conoce su programa y él va a decir, va a tener sensación de logro, va a decir, es verdad, ya logramos este objetivo, ¿cuál es el siguiente? ¿No? Em, trata de que la evaluación sean lúdicos, con formularios, actividades artísticas. Por ejemplo, lleva a la clase el día de la evaluación un juego, ¿no?
muchos con un dado y una ficha donde tiene que ir avanzando y respondiendo preguntas. Esto le va a sacar de lo normal y se va a divertir y vas a evaluar y vas a observar cómo se desempeña en esto, ¿no? Haz formularios con Google Forms, ¿no? Donde le mandas el link y el estudiante tiene que responder con preguntas con alternativas, ¿no? El estudiante lo responde y ya tienen un resultado, ¿no? Actividades artísticas, una obra de teatro, lleva una obra de teatro, elabórala con las estructuras y el vocabulario que debe trabajar, hagan una obra de teatro en clase. Como les digo, esto lo saca de su círculo, de su momento de comodidad, ¿no? Y va a distraerse, pero tiene que usar las palabras y el vocabulario y la gramática que estás trabajando. Entonces, te va a demostrar que sí lo sabe o que no lo sabe, ¿no? Y, por supuesto, debes contrastar con los objetivos del programa, reflexionar con el estudiante los avances. Esto, por ejemplo, es un extracto de una evaluación que hice a Sara, que es mi estudiante, y para hacerlo le dije, ¿sabes qué? Hoy día tenemos clases en línea. Entonces yo le digo, hoy día no vamos a abrir nuestras cámaras, las vamos a cerrar y también vamos a poner mute, ¿no? Entonces esto ya es sacarlo, ¿no? Si es una clase en línea necesitas cámara y mute y no estar muteada, pero todo eso lo saqué. Lo único que vamos a usar es el chat. Vamos a usar el chat. Pero también le di otra identidad. Le dije, tú ya no te llamas Sara, te llamas tal persona, ¿no? Sí, claro, ella era otra persona. Entonces, te voy a dar unos minutos para que veas quién eres, analices y hables, y luego vamos a tener una conversación, ¿no? Entonces, era ella hispana, tenía apellido hispana, creo que era Rodríguez, recuerdo su apellido, pero en un momento ella me dijo, soy británica, ¿no? Se olvidó de que tenía la otra nacionalidad, otro perfil, ya no era Sara. Entonces, yo le dije, no, tu papá es hispano porque tienes apellido hispano, Rodríguez. Y entonces ella tuvo que eh, improvisar en ese momento, ¿no? Se notó que ella estaba un poquito nerviosa y no sabía qué hacer. Entonces, sí, mi papá es hispano, me respondió. Y entonces lo que estábamos trabajando en clase antes fue cuánto tiempo llevas en Perú y cuánto tiempo te quedas en Perú, ¿no? Esas dos expresiones que son muy comunes, que les preguntan en los eventos sociales a los funcionarios, etcétera. Entonces yo les trabajo mucho esa pregunta. Y entonces ahí empecé, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vive tu papá en Inglaterra, ¿no? Vive 3 años, etcétera, etcétera. Entonces, esto, después cuando conversamos, ella me dijo, me pusiste nerviosa porque no sabía qué hacer. Tenía otra identidad y ya no estábamos hablando tú y yo, ya no te veía y solo estábamos haciendo el chat, ¿no? Esta es una evaluación y lo que me gustó fue que sí resolvió, ¿no? Resolvió la situación diferente que le puse y avanzamos, ¿no? Avanzamos. Em, por supuesto, eso es nuestra gran aliada, para las clases individuales, la tecnología digital, ¿no? Usa las pizarras interactivas, incluso si no es una clase virtual, ¿no? Puedes abrir simplemente una pizarra interactiva en tu laptop y trabajar con ella de manera colaborativa, usar el WhatsApp, por ejemplo, para hacer esta conversación, ¿no? Le dices a tu estudiante, mira, nos vamos a reunir otra vez el miércoles en la noche. Entonces, no tenemos clases el miércoles en la noche. Claro, pero por favor te quiero pedir 10 minutos, vamos a conversar con mensajes orales, mensajes auditivos, es decir, mandar mensajes de audio tú y yo, ¿bien? Por 10 minutos. Y el estudiante, uy, Dios mío, ¿qué me va a preguntar la profesora? ¿No? Y entonces yo le mando un audio y él me responde, yo le mando otro y me responde. Nada más 10 minutos. Gracias, listo. Eso es todo, ¿no? Em, También hay muchas plataformas de aprendizaje en línea, en Internet, ya sabemos, creo que todos los presentes conocemos alguna.
También herramientas de colaboración en línea, como son los documentos de Google, que son tan útiles, ¿no? Subes la clase, puede esta persona completar ahí la tarea, tú la revisas, no sé, son tan efectivos estos. Y también hay herramientas de evaluación en línea como el Quizlet, por ejemplo. Otro punto importante y por lo cual yo incido mucho que hay que hacer mucha programación, hay que trabajar en la programación al inicio, es que favorece la metacognición acompañada por el facilitador, ¿no? Ustedes saben, basado en el enfoque cognitivo y en el enfoque comunicativo, para el aprendizaje de lenguas, es muy importante que tú como profesor le enseñes a tu estudiante o reflexiones más que enseñarle, le facilites esta reflexión del aprender a aprender, ¿no? Es decir, que tu estudiante eventualmente pueda él aprender por sí mismo, ¿no? Y refuerzas la autonomía por partida doble. Primero, ser autónomo para aprender y ser autónomo usando la lengua, ¿no? Porque esta reflexión, esta metacognición que haces con el estudiante, pues lo haces en español, ¿no? Si es posible, lo haces en español. Y si no, pues tu estudiante puede hablar en inglés para que reflexione sobre sus mejores formas de aprender y tú si le sigues hablando en español. Entonces ahí estás trabajando partida doble, ¿no? El hecho de practicar el español incluso haciendo la reflexión sobre la metacognición y ayudándolo a ser más autónomo, ¿no? Evaluar en conjunto con tu estudiante qué está funcionando, qué debe mejorar, ¿no? Con el estudiante, incluso también como profesor, ¿no? Porque a veces el profesor, pues, puede ser que hay cosas que el estudiante como que no está entendiendo o como que no logra entender el objetivo de un trabajo en clase y el estudiante también puede si le das esa apertura, él puede colaborar en cuanto a la construcción de una clase buena. Entonces, esta metacognición, este análisis de cómo estoy aprendiendo y qué es lo que funciona para mí, se funciona muy bien en las clases individuales. Pero, aparte de cosas tan chéveres, y disculpen, tal vez los estoy aburriendo con tantas palabras, ¿cuáles son estas desventajas? ¿No? Y ya para bajar el ritmo y cambiar el código o quien está hablando mucho, por favor, quiero que me digan, me escriban en el chat, ¿cuáles podrían ser más bien esas desventajas que tienen las clases individuales? No todo es color de rosa, ¿no? ¿Qué cosas no se hacen tan bien en las clases individuales? ¿O qué cosas no favorecen tanto las clases individuales? Por favor, si pueden escribirme en el chat. Bien, solo escuchan un solo acento, el acento del profesor, ¿verdad? Entonces, ahí el profesor tiene que trabajar eso, ¿no? Que lo estén escuchando solo una forma de habla, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿no? Tendrían que escuchar otras formas, ¿no? Que el alumno no puede interactuar con otros estudiantes, definitivamente, Mónica. Esa es una de las dificultades, ¿no? De las clases en línea. Cancelada el estudiante, cancelada la clase. Sí, pero ya saben que si hay un programa, el estudiante no puede tener esa clase, pero sabe qué es lo que tocaría. Es más, tú puedes decir, mira, te mando la clase, te lo comparto por Google y lo revisas si tienes tiempo y vamos avanzando así, ¿no? Si hay un programa, una clase cancelada a veces no siempre es mala, ¿no? Celi, falta interacción con alguien más. Escucha a otro estudiante cómo habla, dialecto, errores que quizás el estudiante siente es propio. Exacto. La referencia con otros estudiantes, ¿no? El hablar con otras personas. Que no tenga otra persona a disposición aparte del profe o la profe para interactuar. Exactamente, ¿no? Solo interactúa con el profesor, ¿no? Y entonces esto podría ser un gran pero,
de las clases individuales, ¿no? Que solo hay dos personas, el profesor que da las muestras de lengua y el estudiante, ¿no? Ah, Niri Yoshi, me acuerdo de ti que entrabas a los webinarios del 2020. Qué gusto saludarte. Falta de interacción social, claro, menos diversidad de opinión, exacto. Por ejemplo, si se hace un debate, ¿no? Al final el profesor y el estudiante se conocen tanto que ya saben lo que opina uno de cada uno y de ciertos temas. Eh, eh, ¿no? Los estudiantes están en un grupo y no solamente aprenden español, sino se interrelacionan, hacen actividades juntos, desayunan temprano juntos o se van a almorzar después. Esto colabora mucho a la motivación del estudiante para asistir. Sí, Verónica también coincide con la mayoría la falta de mayor interacción con otros estudiantes para participar en un diálogo, un debate. Exacto, eso es importante. Ahí Víctor nos dice que se puede crear grupos de conversación por niveles para cubrir esa desventaja. Excelente, ¿no? Si no hay un grupo, uno lo puede crear con sus propios estudiantes, ¿no? Vivi nos dice, exacto, hay mucha presión si el estudiante está siempre enfocado en él todo el tiempo, ¿no? A veces eso, más allá de ayudar, que al principio motiva, después un poco se siente como un estar puntualizado en él nada más y no hay otro que te salve porque todas las respuestas las tienes que responder tú, todos los ejercicios los tienes que hacer tú, etcétera, ¿no? Esa es exactamente, y gracias por sus ideas, muy, muy importante considerar, ¿no? Ver estas desventajas. Y no tengo que, justamente las que ustedes han mencionado son las que yo estoy mencionando. Una de las presiones importantes, creo, los aspectos relevantes también de unas clases individuales, que siempre es una inversión de tipo económico y de tiempo. El estudiante tiene que sacar de su tiempo extra para asistir a sus clases. Obviamente, esta persona ha decidido hacer eso, pero en el camino de las clases, esto se puede volver un poco en contra de esta persona. Y también de tipo económico, ya que si están invirtiendo en estas clases, necesitan tener resultados, ¿verdad? Y eso puede ir en contra porque em, a veces los resultados no siempre van a ser los que ellos esperan, ¿no? Entonces, para eso, por supuesto, un programa muy organizado, revisado y rediseñado ayuda mucho. Por eso es mi incidencia en los programas, ¿no? Trabajar los programas. Y si el estudiante se cansa, vamos a rediseñar. Tal vez vamos a salir de clase, vamos a cambiar del lugar donde hacemos las clases, ¿no? Vamos a, qué sé yo, a un museo, vamos a un café, hagamos una clase en el parque, etcétera, ¿no? Muy importante evitar eso, ¿no? Evaluar y retroalimentación constante. La evaluación es importante. Si un alumno se cansa, pero después de la evaluación ve que ha logrado un nivel o ha logrado conseguir el objetivo, se va a motivar, ¿no? Y entonces vamos para adelante, ¿no? Eh, y esto, concretizar los logros. Es decir, no es una cosa es decir, has logrado presentarte correctamente con otra persona, que es muy abstracto, a ir y ver que conozcamos a una persona y se presente. Entonces ahí sí tú vas a observar que él mismo va a observar que responde a una presentación, ¿no? O estas mismas formas lúdicas, ¿no? Este trabajo en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Mándame un audio en WhatsApp y tú le respondes, si te responde, ahí en audio ya grabado va a ver que, ah, mira, sí he podido decir esto que antes no lo podía decir y tú le haces ver eso. Mira, tú al principio era muy difícil estructurar 3, 4 ideas juntas y mira, has mandado un audio de 3 minutos. Entonces, bien. Entonces, cuando ve resultados así como concretos, observables, es mucho mejor. Sí, lo que decíamos, se pierde la motivación inicial eh,
y dificultades para aprender. Eh, Todos aquí, imagino, somos profesores de español, sabemos que el español en ciertos momentos se va a poner difícil, especialmente cuando los alumnos llegan a nivel intermedio, empiezan a tener, qué sé yo, los pasados, los irregulares de los pasados, la combinación entre el imperfecto y el indefinido, que no es nada sencillo. Tal vez empiezan con la introducción al subjuntivo y entonces se van a dar cuenta que la cosa no es fácil, ¿no? Y entonces el español, sobre todo para algunos estudiantes, se va a volver difícil. Entonces aquí es muy importante empezar a trabajar diferentes estrategias que el profesor pueda abordar para que el estudiante no sienta ese peso, el peso del español, ¿no? Único estudiante, ¿no? Monotonía, ¿no? Soy el único estudiante, ¿no? Lo que decíamos con sus colaboraciones. Esto puede ayudar, puedes cambiar o mejorar si llevas un invitado a clase, ¿no? Por ejemplo, como yo tengo clases en oficinas, yo hablo con algunas personas que conozco, algunos peruanos que conozco en las oficinas, y le digo, oye, ¿puedes venir a mi clase? No, te invito. Y ellos se sienten un poquito así como, voy a entrar a la clase de él. Sí, y hablamos, pactamos y hablamos con el estudiante y él acepta. Y yo le pongo al estudiante que dirija toda la sesión con este invitado, ¿no? ¿Sabes qué? Le vas a preguntar este cuestionario sobre qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? O sobre sus aficiones, pero tú vas a dirigir todo, yo solo voy a observar. Primero, es una persona que el estudiante conoce, ¿no? Así es que no va a haber mucho, así como que un poco de dificultad si es una persona completamente nueva. Segundo, el estudiante va a salir de su círculo de confort, definitivamente, pero vamos a ver cómo soluciona el tema, ¿no? He hecho esto con varios de mis estudiantes y al principio se sentían un poco temerosos por lo mismo que a veces no quieren demostrar que tal vez no saben mucho español frente a un colega, pero antes, obviamente, hay una preparación de toda la actividad, ¿no? Hay una práctica en la clase anterior, pero después del ejercicio, la mayoría se ha sentido como, uff, qué bien, me gusta, y se ha soltado y han conversado mucho con el otro estudiante y yo mantuve totalmente silencio, no ayudé, ¿no? Y ya cuando el invitado se va de la clase, el estudiante evalúa el trabajo y se siente bien y quiere hacerlo otra vez y sugiere, ¿no? Mira, podemos invitar a esta persona también que me gustaría con él practicar. Y entonces funciona muy bien. A mí me funciona muy bien esto de llevar invitado a la clase. Esto de mantener el contacto a través de redes con otras personas, como les dije, una publicación de internet, de un periódico, etcétera, lo comentamos y empezamos a ver qué tal interacción hay. También hay foros por internet, también podríamos hacer eso. Tal vez podríamos eso, invitar a una persona, un amigo, etcétera, que mantenga una conversación con tu estudiante eh, sobre un tema específico, ¿no? Y el peruano amigo solo escribe y tú no le das ninguna instrucción, va a escribir al nivel que él tiene de dominio de la lengua y el estudiante va a responder a nivel escrito por correo, por WhatsApp, etcétera, ¿no? También esto ayuda. Cambiar la locación de las clases también es importante. Por ejemplo, aquí tengo algo que yo hago con mis estudiantes para poder cambiar un poco la monotonía, para no tener que eh, estar siempre las mismas personas, tomamos identidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Virginia, Alejandra y Mauricio, ¿bien? Entonces llegamos a la clase y le digo, ¿no? Hoy vamos a ser personas diferentes, ¿bien? Y le voy a pedir a Marco, por favor, Marco, abre tu audio y dime a qué persona eliges ser hoy día. Ya no vas a ser Marco, vas a ser una de estas personas. A ver, Alejandra.
Ok, perfecto. Entonces Alejandra va a ser, Marco va a ser Alejandra hoy día y yo voy a ser Mauricio. Bien, entonces existe una página web, que las quiero mostrar ahorita. Bien, es esta página. Se llama Literautas, ¿no? Es una página que te ayuda a crear un personaje, ¿bien? Pero también te pone una lista de personajes, aquí, una colección de fichas de personaje, ¿no? Entonces tú puedes elegir. Entonces, ya que Marco ha elegido a Alejandra, Alejandra me parece que es número 42. Sí, Bien, vamos a ver qué estamos pasa. viendo, Silvia, estamos viendo tu PowerPoint todavía. Ah, Quizás tienes perdón, otra pantallita. discúlpame. Mil disculpas, es que compartí solo. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, otra vez. Entonces, nos venimos. Ahora sí, Marco, estamos viendo la página web, Literautas. Sí, ahora sí se ve todo bien. Ya, entonces, mire, nos venimos a esta página web que es Literautas. Como decía, es una página que ayuda a crear personajes para si eres escritor, ¿no? Entonces, aparte de crearlos, tú tienes una lista, una colección de fichas de personaje, ¿no? De todos, ¿no? Hay de hasta 100 personas, ¿bien? ¿Y de qué se trata? Bueno, si entramos a Alejandra, que es lo que ha elegido Marco, tenemos esta ficha en PDF. Incluso lo puedes imprimir. Su, su nombre es Alejandra. Va a ser un personaje principal, si eres un escritor, eso no funciona a nosotros como profesores, pero su fecha de nacimiento es el 10 de noviembre, sí funciona. Tienes 20 años, Marco, eres de sexo femenino, naciste en México, tu residencia es en Cuernavaca, eres alta, muy delgada, muy atractiva, de un toque exótico, pareces una modelo, Marco, ¿no? Eres bastante alto, 1,70 m, tienes cafés rasgados, tu carácter es fuerte, enojón, enojona, no se deja de nadie, ¿no? Tienes 3 virtudes, tienes 3 defectos. Tus aficiones, los animales, ver documentales con animales, etcétera, ¿no? Tu profesión, estás por entrar a la universidad para estudiar veterinaria, pero tu vocación frustrada es el modelo internacional, ¿no? Tu familia tienes un lema, no tiene uno en particular, ¿no? No tiene ningún lema. Y también al final, en observaciones, tienes toda una historia familiar, ¿no? Eres una mujer difícil de olvidar, no se relaciona con mujeres por la envidia que les provoca ya que son demasiado bella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que me aburrí de ser yo el estudiante y tú la profesora, hoy día vamos a ser, ¿no? Alejandra y yo voy a ser Mauricio, ¿no? Entonces, Mauricio también tiene un perfil. Y toda la clase la vamos a desarrollar en base a este personaje. Yo soy esta persona. Entonces, ya con esta página o con este nuevo material, tú ya le das una vuelta a todo lo que estamos haciendo antes, ¿no? Ya no eres el ejecutivo de esta oficina, sino eres Alejandra, ¿no? Una chica, una modelo. Incluso cambiamos a sexo masculino, a femenino, ¿no? Vamos a cambiar incluso género, etcétera, ¿no? Entonces, ya en tus actividades, ¿no? Tú vas a plantearte todo esto, ¿no? Puedes hacer descripción, puedes hablar acerca de tus antecedentes, puedes hablar de tu profesión, ya eres informático, entonces puedes trabajar en base a eso, ¿no? Entonces, esto es una forma, ¿no? De salir de la monotonía y plantearle un nuevo personaje a tu estudiante y sacarlo de esta, qué sé yo, tal vez si estás sintiendo esta monotonía, puedes cambiarlo, ¿no? Aquí está el perfil de Virginia, por ejemplo, y le planteas, tú eres tal persona, y mira, que también puede ayudar para un poco salir de la situación, cambiar, ponerle en otra situación, cambiar eh, qué profesión tiene, qué características, etc. Y otra desventaja es que
como están tomando clases privadas o individuales, los estudiantes van a tener altas expectativas. Es decir, ya no quiero invertir un año aprendiendo español, voy a invertir 3 meses, ¿no? Y se van a dar con el caso, la situación en que el logro no está en 3 meses, ¿no? Todos los que estamos aquí, me parece, somos profesores de español, saben muy bien que nosotros no, no logramos, eh, logramos ciertos objetivos en 3 meses, pero no son tan sustentables, que el alumno ya está independiente, hablando muy bien, comunicándose con todas las personas, ¿no? Los logros en lenguas, ¿no? Son observables todavía a mediano plazo, ¿no? Por lo menos unos 6 meses de clases muy frecuentes y con mucho trabajo del estudiante y mucho trabajo del profesor. Pero si un estudiante viene y me dice, 3 meses quiero hablar perfecto español, es tu responsabilidad hablar con ese estudiante y decirle, mira, necesitamos un trabajo más, una expectativa más a mediano plazo, ¿no? Y claro, esto de los logros acumulativos, hacerle una evaluación después de un mes, y mira, lograste esto y lograste esto, muy observables, ayudan mucho a que el estudiante no se frustre. Em, claro, el material que nosotros estábamos observando es para no trabajar siempre la misma información personal. Em, sí, y pasando al último tema, espero no pasarme tanto de tiempo. Uy, ya estoy pasando demasiado de tiempo. Bueno, esta es una reflexión. Ay, el enfoque comunicativo en las clases individuales, ¿no? ¿De qué se trata o por qué esto es posible, tener un estudiante en clases, hacerle todo un programa y también trabajar bajo el enfoque comunicativo? Eh, lo que tenemos de principio es la competencia comunicativa, ¿no? Es lo que nos presenta, por ejemplo, en el Círculo Virtual Cervantes, y en el enfoque comunicativo nos incide, ¿no? Que es una capacidad que tiene una persona de comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla, ¿no? Es decir, siempre la relación enfoque comunicativo y comunidad de personas es importante, ¿no? Respetando el conjunto de reglas, de gramática, léxico, fonética, semántica, reglas de uso de la lengua en general, y están relacionadas a un contexto histórico, social y cultural, ¿no? Donde se da la comunicación. Entonces, el enfoque comunicativo definitivamente va a estar relacionado a un grupo, y es lo que ustedes pusieron también como aspecto negativo, que está solo él, el estudiante, ¿cómo va? ¿Cómo interrelaciona? En el Círculo Virtual Cervantes existe un artículo, Los elementos básicos de un currículum comunicativo en la enseñanza de lengua, de Michael Brin y Christopher Catlin. Y él dice, ¿no? Y me disculpan, voy a leer. La metodología comunicativa se caracteriza por hacer de este papel negociador, aprender a aprender, una tarea pública, al mismo tiempo que privada. Es decir, el aprender esta destreza lo va a hacer eh, con otras personas, ¿no? Porque no tiene sentido aprender esta herramienta para comunicar, lo tenga para él mismo, ¿no? Pero también es una forma privada porque va a internalizar conceptos, códigos, etcétera. En el contexto del grupo clase, el papel es compartido, ¿no? El estudiante tiene que compartir y por consiguiente se hace este trabajo en enfoque comunicativo de interpersonal, ¿no? Si reconocemos que el conocimiento real siempre se sitúa en un contexto y que este contexto es a la vez psicológico y social, lo que se conoce siempre se contextualiza en nuestra mente con otro conocimiento y siempre comporta elementos del contexto social en que se ha experimentado. Entonces tenemos que concluir que una parte significativa de nuestro conocimiento se construye socialmente. ¿Ok? Vamos a construirlo socialmente. Última parte, por favor.
Si el objeto del aprendizaje es la comunicación misma, resulta que la motivación para que el aprendiente adopte un método interpersonal para el aprendizaje estará doblemente justificada. Para aprender a comunicarse a partir de un repertorio de metas seleccionado, el aprendiente debe ser alentado para que se comunique con respecto al proceso de aprendizaje y para comunicarse acerca del objeto cambiante del aprendizaje, desde la base de aceptar que aprender a aprender es un problema compartido y resuelto por otros aprendientes, es lo que ustedes decían, ¿no? El otro estudiante es el que te da el parámetro, ¿no? Si lo que tú estás aprendiendo funciona o no funciona, si te responde bien, si no te responde, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Están comentando bastante. Quisiera terminar esto para ver sus comentarios. Entonces, ¿cuáles pueden ser los alcances? Mis estudiantes también tienen esta duda, ¿no? Cuando salen, ¿qué hacen? Porque a veces los profesores les creamos esta atmósfera de confianza que no necesariamente van a tener fuera. Entonces, yo los animo, los insto a asistir a cursos variados. Si son estudiantes muy básicos, que asistan a cursos manuales, como cerámica, como, no sé, hacer algo con las manos, cosa de que la lengua no sea el principal fuente de comunicación, sino más bien lo que hacen con las manos. Pero igual están contactando con sus compañeros de clase, hablando, presentándose, diciendo de dónde son, etc. Si son muy avanzados, tomar cursos como de historia o de cultura peruana, etc., ¿no? Yo también periódicamente junto a varios estudiantes privados y les hago una clase de presentaciones orales. Todos tienen que hacer una presentación oral en esta clase en conjunto. Aunque no me crean, yo pensé que al principio cuando iba a proponerlo me iban a decir, ay, no, yo quiero estar solo. Para nada, al contrario, les gustó porque iban a hacer una presentación y, y se prepararon mucho y escribieron sobre un tema, etcétera. Y fue muy chévere porque al final conversan y trabajan y entonces ahí está un poco la contribución grupal, ¿no? Tal vez también mantener comunicación constante con grupos sociales, voluntariados, comunidades hispanohablantes si no están en Perú, aficiones comunes, etcétera, ¿no? Los clubes de lectura ayudan mucho, los cineclubs también, donde hay una película y luego conversan. Seguir un podcast juntos con yo y mis estudiantes seguimos, perdón, mis estudiantes y yo seguimos podcast, sobre todo los de intermedio avanzado, y luego vamos conversando y hay también publicaciones sobre los podcasts y vamos participando allí. Y lo que les dije, ¿no? Lo que hice en una clase de junio, ¿no? Seguir una publicación en redes y seguir los comentarios, ¿no? Son algunas de las opciones y formas en que podemos traer un grupo de clase a la clase, ¿no? Para evitar tener esta falencia de esta interacción con otros hablantes de español, aprendientes de español. Y bueno, con estos alcances yo termino. Espero que haya de alguna manera contribuido a algunas dudas que ustedes tenían, algo que quisieran observar acerca de las clases individuales. Gracias, gracias a todos por escucharme. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a Silvia por dedicarnos ese tiempo y compartir con nosotros sobre su experiencia en clases individuales y en grupos pequeños. Muchas gracias, Silvia. Propongo palmas virtuales para ella. Pon sus emoticonos, por favor. Muy bien. Y bueno, a Gracias. continuación tenemos un espacio para que puedan escribir en el chat todas las preguntas. Yo voy a estar leyéndolas. Por favor, todos escriban en el chat sus preguntas yo se las voy a estar leyendo una por una a Silvia. Bien. Y por aquí yo había copiado una de ellas. Un segundito. Acá está. Alicia Zúñiga había hecho una pregunta hace un ratito, por ahí se perdió.
ella comentó, comenzamos entonces con esa pregunta de Alicia Zúñiga, que dijo, cuando estabas trabajando sobre, explicando acerca de tu técnica del chat por mensaje de texto, que me pareció muy interesante, ella comentó si se podría hacer esta conversación también en grupo, como entre dos estudiantes, o será que se confunden mucho haciendo esto en un grupo. Depende de cómo es la actividad, de cómo señales la actividad. Yo ahorita me pongo a pensar de que tal vez si tienes un grupo, pues forma grupos de tres o de máximo cuatro personas y los cuatro tienen que entrar a un chat juntos, ¿no? Por WhatsApp o formar grupos de WhatsApp o por la aplicación que estés queriendo usar y ya todos ellos tienen que empezar a participar y tú puedas entrar periódicamente a cada grupo y seguir participando, ¿no? Participar y entonces evaluar de esta manera. Si, si lo haces en el grupo total, tal vez es que si tú lanzas una pregunta y todo el mundo responde y luego pides comentar después de que todos hayan respondido alguna respuesta que les pareció interesante a tu estudiante. Es decir, tú tienes que estructurar un poquito porque si no, todo se va a confundir y no va a haber forma de evaluar, ¿no? Pero, por supuesto, todo lo que yo he planteado se puede hacer en grande también, por grupos, ¿no? Más bien la cuestión es viceversa, ¿no? Nosotros tenemos que adaptar lo que se hace las cosas bonitas que se hacen en grupo lo tenemos que adaptar a individuales, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí en el chat. A ver, Melina Morales pregunta, ¿cómo puedo dinamizar la locación si las clases son virtuales? Claro, las clases virtuales es un poco difícil, pero igual podrías, se me ocurre ahora trabajar con los backgrounds, ¿bien? Por ejemplo, yo les voy a compartir un background que es el de mi background de la semana, porque yo siempre pongo un background diferente y este es el de la semana. Bien, y yo aparezco aquí, ¿no? Entonces tal vez puedas hablar con tus estudiantes que pongan un background de una foto que ellos tuvieron. Entonces, yo cuando entro a la sala o cuando acepto un estudiante en línea y ve mi background, hasta el estudiante más calladito me pregunta, wow, ¿de dónde es eso? ¿Qué es esto? ¿No? Y para no dejarles con la duda, esta es una foto de un cementerio en Ecuador, en la ciudad de Tulcán. Entonces, hay mucho que decir. Bien, estoy aquí, pero es diferente si yo tengo solo un blur aquí, a si yo tengo un background como este cementerio. Es una foto real, es una foto que yo tomé, ¿no? Ya tengo una historia que hacer. Y entonces tal vez puedas decirle, bueno, yo me voy a ir a Ecuador y tú a dónde te vas a ir, ¿no? Ah, yo me voy a ir a este lugar. Entonces todo el mundo tenga un background diferente. Entonces, las estructuras o puedes pedirle a tus estudiantes, en diciembre hago esto yo, que traigan una foto, la foto más bonita que hayan tomado durante el año, ¿no? Y entonces el estudiante te va a contar, después de que la muestre, ¿no? Eh, em, Tú vas a preguntarle, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? A ver, ¿qué nos sugieres? Nos vamos a ir de viaje ahí. Tú me vas a ser el guía. Entonces nos vamos. Entonces, en realidad, sí es verdad, estamos en el mismo Zoom de siempre o en el mismo Chin de siempre, Google de siempre, pero el Zoom nos da tantas herramientas. Hay tantas cositas ahí abajo del Zoom que la verdad es que yo he explorado dos o tres, pero hay tantas cosas que creo que te pueden ayudar. Muchas gracias, Silvia. Veo también que Víctor Ricardo Romero ha preguntado. Él dice que él tiene un alumno que está a la moda y se está volviendo dependiente de la inteligencia artificial, ¿no? De la IA, Ujú. Ya pues dependiente, vamos. ajá, IA dependiente, pues se motiva, aprende cosas que vimos en clases nuevas, pero ¿cuál sería el riesgo? ¿Funciona? ¿Alguna experiencia parecida ya te pasó? Gracias. Y hay estudiantes que se mandan también, y ya tú les das la mano y ellos se pasan. En realidad, el riesgo es que no esté usando el español como herramienta para trabajarla, porque si él va a entrar a, por ejemplo, al ChatGPT
y va a escribir algo en inglés, ese es el riesgo, que no está trabajando nada de español. El riesgo es ese. Entonces, eh, yo estoy explorando el chat GPT. No me he lanzado por ahí todavía porque la verdad es que estoy aprendiendo a usarlo. Pero una idea de poder trabajar las inteligencias artificiales son los prompts, ¿no? Que creo que no hay todavía una versión en español de esa palabra. Entonces, tienes que escribir un prompt, ¿no? Muy bien elaborado. Entonces, en español, qué excelente práctica de español es. Bueno, chicos, hoy vamos a entrar al chat GPT, pero vamos a escribir nuestros prompts en español. Pero estos tienen que tener una forma especial, es lo que yo he estado aprendiendo ahora último. Entonces, vamos a diseñar. Miren, yo tengo aquí lo que quiero buscar. Ustedes conocen el chat GPT mejor que yo. En inglés tal vez escriban los prompts, pero vamos a escribirlos en español para que nos dé este resultado preciso que queremos. Entonces, trabaja en los prompts. Ese sería el riesgo, que se lancen por todas partes sin usar nuestra lengua meta como objetivo, porque la idea y tu control como profesor es que vayas diciéndole, pero lo escribiste en español o en inglés. No, 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 inglés no funciona. Vamos a trabajar en español. Vamos a ver, ¿qué pusiste en inglés? Tráelo para acá. Muy bien, lo vamos a pasar al español. Y a ver cómo si nos funciona lo mismo que te salió en inglés, que te salga en español, ¿no? Entonces, el control del profesor es que toda la herramienta que utilizan por y para las clases tenga el objetivo básico de usar la lengua meta como herramienta de búsqueda, como herramienta de contacto, ¿no? Etcétera. Eso sería un poquito una aclaración en base a eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Mónica. Ella cuenta que con el tema de las desventajas, alguna vez un par de estudiantes me solicitó seguir sus clases durante sus viajes, lugares donde no se hablaba español y sentí que todo el progreso se paralizó, pero ellos deseaban continuar. ¿Qué sugerencias tienes con ello? Pero qué bonito que puedan seguir sus clases incluso cuando ya no están en situación de inmersión. Eso es, primero, un aplauso para esos estudiantes, ¿no? Incluso hay estudiantes que no necesitan la lengua, pero les gusta tanto las clases que continúan contigo. Y felicitaciones también para Mónica, si los estudiantes se motivan tanto de ese aspecto. Sí, pero existen, como dije, en alguna parte de las diapositivas, las comunidades de hispanohablantes, tanto por internet como también presenciales. Entonces, en todo caso, la tarea de ambos, profesor-estudiante, puede ser buscar dónde podemos incluirnos para estas comunidades. Creo que todos conocemos, por ejemplo, Radio Ambulante. Estoy segura que muchos de nosotros conocemos el podcast Radio Ambulante. Y si no lo conocen, pues búsquenlo. Le voy a pedir a Tania, por favor, si lo puede buscar rapidito en internet. Radio Ambulante es un podcast y son unos podcasts increíblemente hermosos. Los podemos escuchar. Yo escucho estos podcasts con mis estudiantes, pero lo bueno que Radio Ambulante tiene comunidades de escucha, grupos que escuchan un podcast y luego los comentan. Y tienen comunidades de escucha en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Bueno, por lo menos esos son los que yo he visto. Entonces son gente que se junta, escucha el podcast y los comentan en español. Entonces, esto, por ejemplo, es algo muy, muy positivo, muy bueno. También, Mónica, por ejemplo, lo que yo hago con mis estudiantes, ¿no? Los privados los junto un día y hablan. Puedes hacer lo mismo con tus privados, pero en línea. Les dices, bueno, te invito a una reunión de todos mis estudiantes, vamos a una fiesta de todos mis estudiantes, ¿no? Y todos tienen que venir y hablar por 3 minutos de tal tema. Entonces, júntalos y háblalos. Invita a esa fiesta a algunos peruanos, amigos, hermanos, papás, etcétera, o profesores, compañeros de trabajo, y entonces hay una reunión ahí que también puedes hacer. O sea, la reunión puede ser virtual y es mucho más fácil que sea virtual. Ujú.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sandra Rodríguez. Ella pregunta, ¿qué recomiendas en una clase con un estudiante básico que solo quiere enfocarse en conversaciones, pero no le gusta la gramática y no tiene intenciones de aprenderla? A pesar de que, a pesar de proponerle incluso enviársela por anticipado, ¿qué Bueno, recomendarías? Sandra, tú tendrías que volver al punto inicial con este estudiante porque tenemos que plantear dos cosas. Primero, el español es muy difícil aprenderlo solo con conversaciones. Tal vez otras lenguas es posible, pero el español necesita asidero gramatical, asidero léxico también. Entonces, y evaluar otra vez los objetivos de este estudiante. Porque si él quiere solo aprender con, su objetivo está acá. Y si él quiere aprender con conversaciones, va a lograr el objetivo hasta acá, ¿no? Entonces tú planteale eso. Entonces, si tú quieres solo conversaciones, vamos a lograr que tu objetivo acá, vamos a estudiar hasta acá. Porque con gramática vamos a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque si se aprende una conversación, esta le puede servir en un lado, pero si aprende la gramática detrás de la conversación, esta conversación se puede aplicar a otra y a otra situación. Entonces, tal vez hablar esto primero, a evaluar los objetivos. Segundo, que el español necesita asidero gramatical y léxico desde mi punto de vista. Y tercero, que tal vez plantearle de forma lúdica, ¿no? Hacer algo más lúdico, pero conscientemente de que el estudiante está trabajando gramática, ¿no? Gramática. Y si trabajar lúdico o trabajar de manera por pequeños píldoras gramaticales, no funciona, entonces sí tienes que hablar seriamente con tu estudiante porque puede ser que él quiere lograr este nivel y no lo logra y va a decir que tal vez es un poco el trabajo del profesor que no le está ayudando, ¿no? Es el compromiso de él, en español sobre todo, que tiene que trabajar gramática. El español es así, ¿no? El español necesita este asidero. Entonces, es conversar con él, conversando hasta qué punto quiere lograr su objetivo y trabajar la gramática más lúdica, tal vez, ¿no? Más lúdica, tal vez por ahí sea más fácil para él. Muchas gracias por las precisiones. Vamos con las últimas preguntas. A ver si se animan. Veo una pregunta de Celi que te felicita. Luego dice que tú mencionaste conforme avanzamos con la intensidad de la gramática, los alumnos sienten la presión. Ella dice, en mi clase tengo dos alumnas que ponen resistencia y piden repasar temas ya pasados para sentirse más confiados o quieren dejar de aprender gramática y solo conversar. La pregunta es, ¿debo en ese momento sugerir un tema para cambiar la dinámica, para calmar? Porque el curso debe seguir su ritmo y ya no, dice, no podemos quedarnos con lo fácil. Y cuando hablamos de un tema, veo dificultades en ella para armar oraciones, y es ahí donde le menciono la importancia de avanzar en gramática, ver un poco más de gramática. ¿Cuál es tu sugerencia en este caso? Mm, bueno, según lo que describes al principio, si hay alumnos que tal vez están viendo que la gramática tiene intensidad o si se están sintiendo abrumadas con la gramática, eh, dejar la gramática, porque lo peor que queremos es que un estudiante se frustre, ¿no? Y no sé, por mi experiencia sé que la gramática del español a veces es un poco frustrante, ¿no? No es tan fácil aprender. Eh, Dejarla por un tiempo, no dejarla totalmente, por supuesto, ¿no? Dejarla y entrar con otras actividades, ¿no? Tal vez, no sé, ver vídeos y comentarlos, trabajar en eso, hacer otras actividades que no estén conscientemente y directamente trabajando la gramática. El segundo punto, te sugiero hacer este programa que yo tengo, ¿no? De junio, martes, etcétera, y poner explícitamente que este día vamos a trabajar la gramática. Y proponles que vamos a hacer la gramática, lo que le dije a Mónica, de forma lúdica, entrando con juegos, ¿no? Miren, yo les voy a poner la estructura de una oración en fichas, todas las palabras separadas, y ustedes las van a armar. Esto ya es gramática, ¿sí? Entonces, o un Quizlet, ¿no? O un juego de tantos que hay en Internet,
y van respondiendo y decirles, esto es gramática. O sea, gramática no solamente es la conjugación, ¿no? Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó. Esto a veces los estudiantes lo encuentran muy tedioso. Obviamente lo tienen que hacer, pero hagámoslo por juego. Y cuando hacen el juego y les gusta y lo responden, dile, pero esto es gramática también, chicos, ¿no? O sea, gramática no solamente es la conjugación, ¿no? Esto también es gramática. Vamos a trabajar la gramática de esta manera, ¿no? Tal vez la concepción de trabajar gramática para ellos es, yo trabajé, tú trabajaste, trabajó, nosotros trabajamos, y tantos verbos irregulares, y eso es como, nadie quiere aprender eso tan fácilmente. Incluso nosotros creo que en la secundaria estábamos con el profesor de gramática poniéndole la cruz. Pero enséñales que la gramática también puede ser lúdica, ¿no? Y enséñales que sí, que eso también se puede hacer. ¿No? Otro punto de vista de gramática, ¿no? Tal vez es el acercamiento a la clase de gramática que está fallando, ¿no? Hacerlo como que muy complejo, muy difícil. Muy bien, muchas gracias por tus respuestas. Yo también tengo una última pregunta aquí. Ujú. Es mía. Quería preguntarte si has tenido estudiantes que eh, no han querido participar de juegos de roles. A mí me ha gustado mucho tu presentación sobre Literautas, donde tiene una serie de Ujú, personajes, ujú. pero ¿te ha pasado que algunos no quieren, dicen, no, no quiero ser otra persona? ¿Y cómo los convenzo a que participen? ¿Tienes alguna estrategia? Sí, sí, sí. Antes que plantearles eso, justamente hablamos con ellos y les decimos, mira, eh, mm, ya tú me conoces perfectamente y yo te conozco a ti perfectamente. Ya sabes que yo tengo una gata que se llama Filomena, sabes todo. Así es que, ¿qué te parece si para mejorar un poco nuestro desempeño y queremos lograr este objetivo, vamos a ser otras personas la próxima clase? ¿Qué piensas al respecto? ¿No? Entonces, el estudiante te dirá, pero ¿cómo otras personas? Mira, yo te voy a traer una ficha donde vas a tener otras. Es más, te lo puedo dar ahorita y tú tienes que leerlo para la próxima clase y tú vas a ser esa persona, ¿no? Entonces, el estudiante te dirá sí, no, no sé, no me gusta o sí me gusta. Y en base a sus respuestas, pues tú puedes plantear otras cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una obra de teatro. A mí me funciona mucho una obra de teatro también. Bien, donde el estudiante ya es otra persona sin que tú se la preguntes, ¿no? eh, donde el estudiante entra uno y otro y uno y otro y entonces vamos ya asumiendo. Pero interesante, en las obras de teatro hay primero una lectura como de personajes sin tener que actuar. Esa parte es muy buena para trabajar en español porque, mira, tu personaje es una mamá, pero esta mamá ha sido abandonada por un hombre. ¿Cómo serías tú? No, mi carácter sería muy rudo, etcétera. Entonces, ahí ya estás trabajando otro personaje también, ¿no? Otra cosa que a mí me funciona es hacer un programa de radio, ¿no? Eh, trabajas un tema, cualquier tema, con los estudiantes y luego le dices, bueno, yo tengo un programa de radio y tú eres el especialista en este tema que hemos trabajado. Yo te voy a hacer y ya, si tú le dices, tú eres el especialista, le estás diciendo, tienes tu nombre, pero ya cambiaste de profesión, porque ya no eres el tal ejecutivo de tal empresa, sino eres el especialista en política económica, etcétera, ¿no? Entonces, ya el estudiante va a tomar otra postura, otra posición y grabamos el programa de radio, lo grabamos y luego lo escuchamos. Y es muy chévere porque los estudiantes, incluso en postura, he visto cómo a nivel postural, cuando empieza el programa de radio, se ponen diferentes, se ponen así, es muy chévere, de verdad. Entonces hay muchas otras formas de tomar otra identidad como estudiante. Ujú. Muchas gracias. Eh, Tenemos una última preguntita, antes de pasar a la fotito. Entonces, la pregunta es de Alicia Zúñiga. Ella dice que estas propuestas son interesantes, pero para el nivel básico quizás son
le parece, ella siente que son muy avanzadas. ¿Qué Ujú. recomendarías para los estudiantes de nivel básico, los que recién están empezando como actividades? Bueno, recuerdan, no sé si vieron la conversación que yo tuve con Sara, que al final yo le dije que ella era una persona hispana. Esta es una alumna básica, porque ella ha empezado clases conmigo. Claro, tiene cierto conocimiento, creo que ha tenido unas 20 horas antes estudiando español muy gramatical, muy estructuralista, y nuestro trabajo es usar todo lo que aprendió para clases. Entonces, esta es una alumna básica. Esta conversación en chat la puedes hacer al nivel que tú quieras, porque tú eres la profesora y conduce las preguntas, ¿no? Entonces, ¿de dónde eres en chat? Funciona como nivel básico. En cuanto a ser otra persona, como les puse el perfil, ¿no? De Mauricio, Virginia, Alejandra, usa solamente la parte que te resulta para nivel básico, por ejemplo, ¿no? El nombre, la nacionalidad, la descripción de la personalidad y hasta ahí. El resto no lo uses. Usa la información que tú requieras. En cuanto a los comentarios de una publicación, bueno, si es una publicación de una noticia política, por ejemplo, eso es avanzado. Pero vamos, hablemos de Chabuca, por ejemplo, ¿no? Que ha sacado su película y ¿por qué no hablar de ella si es una noticia en Perú? Y si eso me pasa a mí porque yo estoy en Perú, ¿no? eh, los alumnos de alguna manera también tenían que conocer un poco de la cultura popular y entonces hablamos de Chabuca, les presento quién es ella y vamos a ver una publicación de ella. Entonces vamos seleccionando algunos comentarios que podrían ser interesantes. A mí me gusta la película, ¿no? Este comentario es bueno. Hacer un poco una curación de comentarios, ¿no? Para que los estudiantes lean los que sean más sencillos. Y también comentar con una frase, también sencilla. Entonces, la adaptación para alumnos más básicos es conseguir temas que sean muy familiares, es decir, qué sé yo, una película, una cena, un restaurante, hay cursos en Instagram, por ejemplo, para hacer velas, ¿no? Y sus comentarios es cuánto cuesta, qué días son. Estos son comentarios muy básicos, entonces puedes trabajar con eso, ¿no? Entonces, dependiendo los niveles. Entonces, si el nivel es muy familiar, muy amigos, muy cosas del entorno nuestro, entonces busca esos temas en Internet, ¿no? Entonces, es cuestión de ir buscando por temas y por las cosas más sencillas. Y sí se encuentra, sí se encuentra. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y gracias nuevamente a Silvia por su presentación de hoy. Antes de terminar, quiero animarlos mucho a seguir a APE en redes para estar al día de todos los próximos eventos. El próximo webinario, me comenta aquí por interno, que será este 20 de julio. Vamos a comenzar con las promociones de este webinario. Se titula Estrategias didácticas para enseñar español al uso hablantes. Lo va a facilitar nuestro colega Roberto García, que es experto en el tema con hablantes de portugués. Mi webinario también viene en noviembre, será inteligencia artificial, entonces no se lo pierdan. Aprovecho para promocionar. Eh, Sigan a App en todas las redes. Si no son asociados todavía, eh, escríbanos, asóciense. Solo es una cuota anual que resulta súper valiosa, de verdad. Dura desde mayo a mayo de cada año, entonces si se asocian hoy, les quedan todavía 10 meses para gozar de su membresía anual. Entonces, llame ahora, llame ya. Vamos a aprovechar antes de que se escape Silvia para tomarnos una foto para el día de hoy. Pónganse Entonces, bonitos. por favor, aprovechen para peinarse un poquito, ponerse bonitos. Abrimos nuestras cámaras y nos tomamos una fotito. Tania, muchas gracias por ponernos en galería. Vivi también. Gracias. Ajá. Mucho cuidado los que están manejando por ahí. Bien, listos, sonrían. Ay, un momento que están prendiendo A sus ver, a ver, cámaras. a ver.
Ah, ya, sí, están prendiendo sus cámaras. Sí, hay que Estamos... esperar, seguro que hay algunos que se están arreglando y ahí está prendiendo, mira. Mm. Ah, Sandra Rodríguez, hola, qué lindo verte. Y conocí a Sandra. Ah, Mili, hola Mili, qué lindo ver a colegas trabajadores, compañeros. Mónica también, que siempre nos acompaña, Mónica Beatriz, sí, qué lindo. Ah, Diego Márquez también está acá. Qué lindo verlos, chicos. Muy Bueno, bien, creo que sí. sí. Sonrían ahora sí. Listo. Ahora sí, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por participar hoy. Es un gran día, el Día del Maestro. Y bueno, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias. Y recuerden, APE, somos todos nosotros juntos en estos eventos. Que pasen un bonito día del maestro y maestra. Un abrazo para todos. Y hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. Gracias, adiós, muchas gracias por recibir, por escucharme. Feliz día. Buen día. Feliz Feliz día, día. feliz día.